A ver, les estoy aquí ampliando nuevamente la presentación. Ustedes miran que no hemos pasado de una diapositiva, muchachos. No hemos pasado de la primera, Y de al tres final. artículos, profe. ¿Y de cuánto? De dos artículos. Así es. No hemos pasado de la parte de las conceptualizaciones o definiciones y los requisitos. Y yo les decía, la parte de los contratos es bastante amplio, si lo queremos abordar tan así al detalle. Entonces, igual lo tengo en el desarrollo programático para poderse, digamos, presentar en dos sesiones, que sería el día de hoy y la próxima, pero vemos de qué manera, si logramos terminar la próxima semana todo lo que respecta a contrato y después pasar a la parte de los derechos económicos, que ya viene en la parte de lo que son salarios, vacaciones, decimotercer mes, porque también ahí más que teoría es jurisprudencia, o sea, todo lo que regula la ley es muy poco en algunas prestaciones, pero nos vamos más con la parte de la jurisprudencia y sí vamos a la parte práctica. Ahí se vamos a la parte práctica. Es más, ya desde que entramos a la parte de jornadas y la parte de salario, ya vamos con cálculos, ya vamos a ir con cálculos. Entonces, creo que en 15 días ya estamos iniciando esa parte práctica. Pero bueno. Hablábamos de la parte de los requisitos siempre, lo que era el ámbito temporal. Yo les decía, en los contratos indeterminados, ustedes van a reflejar en el contrato fecha de inicio, más no fecha de finalización. La fecha de inicio no siempre es la fecha que va a firmar el contrato individual. Perfectamente, el contrato lo suscriben el día de hoy y tal vez van a comenzar la relación laboral hasta la próxima semana o hasta el día 15, por ejemplo. Hasta el día 15 de junio inicia la relación laboral. Se puede perfectamente. Lo que pasa es que por costumbre siempre sacamos o imprimimos el contrato individual el primer día que llega a trabajar la persona y ya se lo damos a que lo firmen en ese mismo acto. Entonces figura siempre el inicio de la duración de la relación laboral, el momento en que está firmando el contrato individual, pero pueden establecerlo ahí. Tienen que ser claros al establecer también si hay un periodo de prueba o no. Recuerden que la ley da las opciones en los contratos indeterminados tener o poner un periodo de prueba, pero no es obligación que todos los contratos lo lleven o que todas las empresas lo exijan. En el caso sí, que de forma consensuada decidan establecer ese periodo de prueba, igual, pero solamente dentro de los contratos indeterminados. Los contratos determinados no pueden ponerme periodo de pruebas porque ya tiene un periodo de vida el contrato, ya tiene una fecha de inicio, ya tiene una fecha de finalización. Cualquiera de los sujetos de la relación que violente ese periodo de vigencia del contrato determinado y está sujeto a penalizaciones y tiene que indemnizar a la otra parte. En eso ahí tienen que ser súper cuidadoso al momento de establecer eso, porque el mismo artículo 21 del Código de Trabajo habla sobre estas indemnizaciones. Y eso pues ya sería el contenido que vamos a ver después que miremos todo esto de los requisitos. Entonces, el siguiente es la cuantía y lo que es modalidad de salario. Ojo, aquí me van a poner, si me van a poner cuál va a ser el salario que va a percibir el trabajador, me van a establecer la modalidad de pago. Y aquí las modalidades de pago, porque hay empresas, y lo vamos a ver desde dos puntos de vista, que hay empresas que pagan de forma semanal, catorcenal, quincenal o mensual. Ahí me los tienen que especificar y me ponen el monto que se le va a pagar por ese periodo trabajado. Ahí es muy importante que ustedes lo señalen porque depende de ello para poder determinar el total de horas mensuales que el trabajador va a devengar y poder calcular el salario diario y el salario hora. Ya en su momento, yo creo que vamos a irlo viendo posteriormente, la parte de la jornada, cuando yo les digo, a ver, muchachos, si a esta persona le pagan 2.000 córdobas de forma semanal, ¿cuál sería el salario mensual? A ver, si el pago son 2.000 córdobas a la semana, ¿cuál sería su salario mensual? Ocho Es una mil, pregunta. ¿Cuánto Ocho sería? mil. ocho mil Ocho Ocho. mil. córdobas. Ocho No, más de mil. 8.000. 8.000, ok. Pues les cuento que es incorrecto. Más de 8.000, profesora. Es más de 8.000 por la sencilla razón, muchachos, que los meses a veces tienen más de 4 semanas. Hay meses que tienen 4 semanas, 2 días y hay meses que tienen hasta 3 días, 4 semanas y 3 días. Entonces, ustedes deben de tomar en cuenta el factor
Y eso yo les voy a compartir una tabla de factores porque si ustedes no mal recuerdan, para el que maneja, el INSS te toma 52 semanas al año. ¿Verdad? Ellos te cuantifican las cotizaciones en 52 semanas al año. Si ustedes esas 52 semanas la dividen entre los 12 meses del año, a ustedes que están ahí en casa lo pueden hacer. ¿Quién me dice el resultado de esa división? 52 semanas entre los 12 meses del año, ¿cuánto nos da? 4.33. Entonces, ese es el factor semanal con el que ustedes van a trabajar. O bien, yo les voy a enseñar el factor, cómo lo calcula el Ministerio del Trabajo, cómo saca el factor, que la diferencia es mínima, pues ya es menos de un día lo que hay de diferencia, pero casi es el mismo factor que se utiliza. Entonces, ahora, si ustedes multiplican los 2.000 por ese 4.33 que les dio como resultado de la operación que les di, ¿cuánto les da? 8.666.66. Ajá, entonces le estaban quitando más de 600 córdobas al trabajador al decirme que eran 8.000 lo que devengaba al mes. ¿Qué hace un trabajador de clase media con 600 córdobas? Ya Ya se compra. hace algo. Ya, claro, ya por lo menos garantiza comida hasta por 3 o 4 días, depende, ¿verdad? De cómo es su dieta, etcétera, ¿verdad? Que es lo que le Enrique, gusta consumir y demás. Pero es un dinero que le están quitando al trabajador si ustedes no saben aplicar los factores de manera correcta. Entonces, eso para que tengan ustedes por qué es importante. Y para el catorcenal también vamos a trabajar con factor, porque si yo les digo, si les pagan 5.000 cada catorcena, ustedes no me van a decir que al final al mes son 10.000, porque me lo están convirtiendo en quincenal, porque me lo estarían multiplicando por 2. Ahí también vamos a aplicar otro factor. Porque en el pago de manera semanal o catorcenal no me incluyen en la planilla el pago del séptimo día que se elabora. ¿Verdad? Perdón, que se descansa, pero que se remunera. Ahí no lo incluyen en estas modalidades de pago. Entonces, eso lo vamos a ver cuando miremos los salarios, cuando miremos también los pagos de los séptimos, es muy importante. Entonces, para que ustedes sepan por qué es necesario que en los contratos determinen la modalidad de pago. Eso por una parte. También la otra forma de la modalidad más de modalidad es la forma, si lo van a hacer de forma a través de cheques, si lo van a hacer a través de transferencia o lo van a pagar en efectivo. Ahí tienen que especificar también esa forma de pago dentro del contrato individual. Y por último tenemos la parte de la firma, que es el cierre del contrato, pero aquí en la ley hace referencia en el artículo 19, que es el inciso G, puede ser firma, impresión digital o firma ruego. ¿Creen ustedes que las tres cosas son las mismas? La firma ya sabemos que es donde la forma de poder formalizar la voluntad de las partes sujetos de la relación laboral que están de acuerdo con cada uno de lo pactado en cada cláusula del contrato individual. Entonces, firma la persona trabajadora y firma la persona empleadora. A eso lo entendemos perfecto. Pero cuando hablamos de la impresión digital, ya ustedes saben a qué nos referimos. cuando ¿Ve? existen contratos de trabajo digitales donde firma el empleador de manera digital y el trabajador. Ajá, ¿qué dicen? ¿Están de acuerdo con William? Pero, profesora, Diga. Profesora, existen, por ejemplo, la gerencia de recursos humanos que está en otros países, la Ajá. parte administrativa. Entonces, siempre la representante legal, siempre a veces está fuera del país y mandan los contratos de trabajo de forma digital. Ujú. Pero aunque venga de forma digital, viene con una firma electrónica, ¿sí o no? Corre, correcto, así es. Entonces, al final le firma. Pero no sé si eso iba a decir Juan. Juan creo yo que era el que tenía la palabra. No sé si era Juan también. O alguien escuché, no sé si era Juan o era Aníbal, no recuerdo, no le distinguí la voz. Profe, es que en algunas empresas ya tienen registrada la firma de forma digital. Exacto. Es que son esas mismas firmas electrónicas, pero igual es una firma. Entonces, Y lo para que otro, profe, ajá. y lo otro de la firma ruego son para las personas de que no pueden firmar.
Ujú. Entonces en el contrato tiene que estar estipulado que la persona no puede firmar según la cédula. Que diga, pues, porque usted sabe que a veces los empleadores pueden alterar algún documento en caso de exhibirlo en un proceso inspectivo, ¿ya? Sí, Y puede alterar las cosas, y entonces, y si no existe esa cláusula legal y mediante entrevista al trabajador le preguntamos si firmó eso, Profesora, y dice que él no firma en la cédula, porque recordemos que hay personas que tienen dificultad en la parte del escrito, sí, ¿ya? Y entonces no pero, firman. Hay cédulas que solo le ponen la raya. Ya, exacto. entonces por eso es muy importante que exista una cláusula legal en el contrato y hace contar pues de que el trabajador está con la voluntad de aceptar eso y que Ah, indique ok. pues que no puede firmar. Perfecto, gracias, William. profesora, Dígame, profesora, yo leí conforme a eso que estaba hablando el compañero, ¿sí? de que cuando hagan firma, ya sea digital o contrato de manera digital, o que la persona no pueda firmar, que se haga el contrato con dos testigos presentes. Ah, claro. Eso es lo Para, ideal, eso es lo ideal y lo seguro. sí, algo así leí yo en los folletos que dejó en Perfecto. lectura, ¿verdad? Ok, gracias, Juan. Ok, Entonces, pues, ok, tomando en cuenta lo que ustedes decían, impresión digital, muchachos, no es esa firma electrónica. La impresión digital es cuando el trabajador no puede escribir, no lee, ni sabe ni escribir ni leer. Y por tanto, lo que nosotros le ponemos es la almohadilla para que pongan su huella en el contrato individual, ¿ya? Entonces, a través de tinta. Entonces, cuando no saben leer ni escribir, esa es la opción que nosotros tenemos. A eso se refiere. Ya la parte de las firmas electrónicas, aunque se haga porque la persona está fuera o por tiempo, etcétera, igual sigue siendo una firma. Cabe en la primera. En la segunda, como dice William, totalmente de acuerdo, es cuando la persona, el trabajador, está impedido de poder firmar ni poner su huella digital en el contrato individual por algún problema físico o médico que tenga pues que le impida poner la firma o poner la huella digital. En ese sentido, se requiere que otra persona firme en su nombre y en su representación. En el contrato tienen que figurar quién es la persona que va a figurar a ruego, que va a firmar a ruego en lugar del trabajador y su número de cédula. Se recomienda, ojo, para efecto de que si en algún momento les toca pasar por esa situación, porque sé que son muy pocos los casos, pero sí se han dado, se requiere de que la persona que vaya a firmar a ruego sea algún familiar del trabajador. Ahí al momento de que ustedes ya lo van a contratar, porque recuerden que también no puede, ahora todo es inclusivo y si tiene algún tipo de discapacidad, solo por el hecho de tenerla, no le van a cerrar las puertas. Si no van a requerir esta persona para ejecutar el contrato o las funciones que va a desempeñar, no va a requerir del uso de sus miembros superiores, perfectamente ustedes los pueden contratar y que estamos pues obligados a poder tener pues por lo menos a una persona con discapacidad dentro de las empresas. Esta sería esta persona. Entonces, en el caso de que no comparezca con el familiar, porque se les pide en ese momento que sea un familiar para que firme a ruego o en su lugar, en el caso que diga que no tiene ninguna persona y llegue solo, entonces ustedes tendrían que poner a un trabajador de la empresa, pero no del área administrativa, sino de las áreas de producción o de base. Ahí igual le ponen el nombre y la cédula del trabajador, se le explica al trabajador el por qué se está requiriendo que firme en el lugar y como decía Juan, es recomendable para evitar cualquier reclamo futuro y decir de que se le engañó al trabajador o porque el mismo trabajador que firma ruego diga que se vio obligado por el empleador a hacerlo. Entonces, que lo haga en presencia de dos testigos y se ponen los nombres y la cédula de los testigos también. Eso pues como recomendación adicional. Y bueno, eso sería todos los requisitos, muchachos, que tenemos en el artículo 20. Entonces, se los expliqué en detalle para que ustedes miren el por qué es importante o sí incorporarlos en el contrato y no omitir ninguno de ellos en, pues, en posición contraria
a la opinión de otros colegas que dicen que no es necesario que vayan todos estos requisitos. Para mí considero que sí son indispensables, todos tienen una razón de ser. Eso no significa que al incluir cada uno de estos requisitos sean contratos kilométricos o sean contratos de 2 o 3 páginas, porque eso es cansado, muchachos. Un trabajador nunca se va a poner a leer con detalle cada cláusula y peor cuando mira que son más de 2 páginas esos contratos. A ellos lo que les interesa es ver que esté su nombre, que sea la fecha que está suscribiendo el contrato, el cargo que lo están contratando y sobre todo su salario, y va de viaje y firma. Lo demás lo omiten, ni siquiera lo leen, y peor si ustedes no le van a entregar una copia al trabajador cuando es un derecho que tiene de que al momento de la firma sí le tienen que dar una copia. Y con aquella excusa de los empleadores que dicen, es que el representante del empleador no está ahorita, hasta que firme te voy a entregar la copia, pero pasan los años y nunca le entregan la copia al trabajador. Ya, eso suele suceder y es normal. Bueno, no sería normal, es normal que lo han hecho de esa forma, pero no sería lo legal, a eso me refiero. Y bueno, si tienen preguntas, creo que ya ustedes abordaron todas las preguntas de los requisitos, y para poder cerrar solamente vamos a ver lo de las características de manera rápida. ¿Les parece? Para poder ir cerrando en el tiempo que nos queda nada más. De forma rápida, las características ustedes los pudieron ver en su material de explicativo, en la parte de lecciones explicativas. Hablan de varias características que son únicas en la relación laboral. En primer lugar, que son bilaterales. Son bilaterales porque se requiere de 2 sujetos para que se pueda dar la relación de trabajo, que es la persona empleadora y la persona trabajadora. Es consensual. Lo estoy hablando de forma rápida, muchachos, porque ya ustedes, pues ya me imagino que ya lo leyeron, y esto es sencillo de comprender. Bilateral porque se requiere de 2 para poderse suscribir, ya el mismo. Es consensual porque se requiere el consentimiento de las partes para poder suscribir y firmar ese contrato y tenga la validez necesaria y la legalidad necesaria, se requiere de ese consentimiento. Es principal porque no requiere el contrato individual otro documento adicional para poderlo validar o para poderle dar esa legalidad. Basta con sí solo el contrato y ya adquiere todo ese valor y esa formalidad de ley. ¿Por qué? Porque hay algunos documentos que requieren certificarse ante notario público, o se tiene que pasar ese documento de voluntades ante una escritura pública. Los contratos individuales no requieren de ese formalismo. Por tanto, basta con solo el documento para que tenga esa legalidad y esa validez necesaria. Tenemos que son sinalagmáticos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sinalagmáticos o tracto sucesivo, que también es otra característica? El sinalagmático es de que desde el momento que vos suscribís el contrato individual de trabajo, las partes sujetos de la relación laboral adquieren derechos, pero también adquieren obligaciones. Aquí hablando tanto del trabajador como del empleador. Por eso es sinalagmático. Tractos sucesivos nos referimos a que no basta solo con la firma del contrato individual y ahí nomás quedó. No. ¿Qué es lo que sigue? Sigue la ejecución de todo lo pactado en el contrato individual. Por eso es tracto sucesivo. Continúa. No se queda solo con la firma del documento o del contrato individual, sino el cumplimiento de lo que está pactado dentro del contrato por ambos sujetos de la relación laboral. Entonces, ¿son onerosos? Esa es otra característica. ¿Por qué? Porque al momento de suscribir el contrato individual de trabajo, tanto el empleador como el trabajador adquieren beneficios de ese contrato individual. ¿Y cuál es el beneficio, por ejemplo, del empleador al suscribir el contrato? Es el trabajo que está recibiendo y que le va a dar productividad a su empresa y por tanto ganancias le va a generar. Entonces, esa es la parte del beneficio que va a obtener el empleador. ¿Y el trabajador cuál es el beneficio? Su remuneración o su salario y todas las prestaciones que se derivan de la relación de trabajo. Entonces, ambos van a obtener beneficio. Y eso serían las características de un contrato individual, muchachos. Si tienen pregunta ahí. No, no, ni una. Ok. Para la próxima semana vamos a abordar elementos, la clasificación de los contratos, transformación de un contrato determinado a un contrato indeterminado,
y vamos a ver un poco la parte de las competencias por territorio y materia, que de hecho ya lo vimos al momento que abordamos los requisitos en la primera, cuando vimos el lugar y la fecha, ahí ya hablamos de la competencia de los órganos de las instituciones que rigen en materia de trabajo y pues en sí la parte del territorio y la materia. Y por último, las medidas de sanción, las amonestaciones y terminar con la parte de la suspensión y la terminación de la relación laboral. Ahí prácticamente cerramos con un cuadro diferencial en cuanto a los aspectos que ustedes deben de tomar para poder distinguir un contrato laboral con un contrato de servicios profesionales y de esa manera nosotros simplemente vamos cerrando con la parte de la finalización para entrar después a jornada y a salario. Entonces, por mi parte, si no tienen preguntas, chicos, eso sería. Recuerden que quedamos por esta parte, que es la que vamos a desarrollar la próxima semana. Mira, una preguntita rápida. Dígame. Sí extendió, ¿verdad? La fecha de entrega del contrato, pero la extendió para el día 13, ¿verdad? Que también es viernes. Sí, es que se cierran un día antes de la sesión sabatina, de la sesión que corresponde. Recuerde que esta asignatura es sabatino. Lo que pasa es que los encuentros lo hacemos prácticamente una semana Los después viernes. estamos haciendo. Por ejemplo, esta es la sesión de la sesión 2 y ya mañana ya tenemos aperturada y habilitada la sesión 3. Entonces, por eso les di esta semana y la próxima semana. Y bien que me tomaste, que me preguntaste, Dieguito, porque yo les dije que le iba a orientar lo de ese trabajo. Ya una vez que vimos los requisitos, por eso también me tomé el trabajo de irlo viendo puntual uno a uno, ya ustedes pueden perfectamente elaborar un contrato individual con las especificaciones que tienen en la tarea. Hay alrededor, creo yo, de 6 o 7 formas distintas de elaborar contratos o contratos, por ejemplo, determinados, indeterminados, al servicio doméstico, menores de edad, etcétera. Ahí es decisión de ustedes, por mí no hay ningún problema si pueden trabajarlo en equipo que no excedan de 3 personas. Ya, un equipo porque a veces cuando ya son más extensos, ya son 4 o 5, solo trabajan 2 y el resto no, solo se recuestan. Hablemos con toda la realidad del mundo. Lo que yo necesito es que ustedes aprendan de cero a hacer los contratos, porque cuando ustedes van a trabajar de forma independiente y buscan un cliente que quiere que elabore, el contrato lo va a hacer usted solo. Usted no va a llamar a sus compañeros de la universidad para que le ayuden a hacer el contrato. Ahí lo tiene que hacer usted. Me voy a dar cuenta y traten, por favor, yo sé que todo hoy por hoy lo que tenemos es que conforme los requisitos y lo pasen a la IA y ahí con eso ustedes hacen la tarea en cuestión de segundos, ¿verdad? Y ya lo tienen, la propuesta. Sé que muchos se van ahí. No les estoy diciendo que sea malo, pero sean cuidadosos porque aún así, si ustedes no revisan y lo hacen y hacen uso solo de la inteligencia artificial y no lo revisan con los requisitos que están en el artículo 20, que esté todo acorde a nuestra legislación, ahí van a tener errores. Sailin, dígame. Profe, una pregunta. Es que yo ya había enviado el contrato, pero, o sea, tiene ciertos errores porque lo envié antes de esta sesión. ¿Lo Sí. puedo enviar otra vez? Ya Sí, correcto, con lo que ustedes dicen. perfectamente. Cuando ustedes, ya el que enviaste no lo puedes eliminar. Entonces, normalmente cuando me envían tarea 2 o 3 veces en la misma carpetita, en la misma semana que corresponde, yo tomo el último. Yo tomo el último en cuanto a fecha, porque ahí se me refleja la hora y la fecha, yo tomo el último, porque asumo que ese es el final. Ya, entonces, Entiendo, profe. Gracias. y es sobre ese que yo le voy a corregir. Entonces, ustedes tienen la opción, muchachos, de trabajarlo de forma individual o bien lo hacen en grupo, que no excedan de 3 personas. Entonces, cualquier consulta que tengan lo pueden hacer en el grupo, me la pueden hacer mañana que estemos allá o me escriben de forma privada, pues Profe, dentro del tiempo de jornadas de trabajo, porque ya saben que en las noches yo no respondo este mensaje, sino que los dejo, ni siquiera los reviso para podérselos revisar hasta el día siguiente. Entonces, ustedes ahí hacen sus consultas, seleccionen, por favor, espero que todos no tomen los contratos más sencillos. Recuerden que todo es reto, así que el articulado lo tienen ahí a la mano porque les puse el tipo de contrato que me van a elaborar y el fundamento legal para que se apoyen de esos artículos del Código del Trabajo para poderlos elaborar. Y cualquier duda que tengan, estoy a la orden, ¿oyeron? Profe, pero
Ahí dice que hasta el 6 de junio, que hoy, ¿lo puedo subir o tengo que esperar que tenga la otra? Sí, lo que pasa es que ya en la plataforma no, ya lo adecué para el viernes de la próxima semana. Usted le entrega. No, esa no se cierra el día de hoy. Va a pasar lista. Y ya la asistencia es que me hayan puesto el nombre ahí en el chat. De ahí yo lo voy a exportar, la asistencia, para poderla poner en carpeta. Listo. Sí, profe, de acuerdo. Ok, perfecto. Entonces, eso sería Gracias, todo. profe. Gracias a ustedes por haberse conectado, les agradezco muchísimo. No están todos, por lo menos hay 35 de 41, pero ya sabemos que este es el tercer tiempo, pero pero bueno, igual ahí yo les voy a subir siempre los videos ahí en la plataforma para que ustedes puedan revisar o leerlos si tienen dudas sobre alguno de los subtemas que vimos el día de hoy. Entonces les agradezco, que tengan un feliz descanso y nos conectamos Dios mediante la próxima semana. ¿Cómo no, profe? Pase buenas Gracias. noches. Muchas Buenas, gracias. buenas Buenas noches. noches, Buenas profe. noches. Buenas noches. Buenas Bendiciones. noches. Buenas noches.